Bienvenidos amigos al canal de Ciencias con Salva. Vamos a continuar con matemáticas y en este vídeo, dedicado a tercero de ESO, vamos a empezar con funciones. Vamos a ver una introducción y vamos a intentar aclarar el concepto de función con algunos ejemplos. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, vamos a ver el concepto de función. Una función la tenemos que interpretar como una relación entre dos magnitudes o variables numéricas. A una magnitud la llamamos x y la denominamos variable independiente. Y a la otra magnitud la denominamos y, que también la podemos denominar f de x, y la denominamos variable dependiente. Por lo tanto, ahora ya nos vamos quedando con estos nombres. X es la variable independiente e y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de x. El valor de y va a depender de lo que valga x. Muy bien, por lo tanto, a cada valor de la variable independiente, x, se le hace corresponder un único valor de la variable dependiente y. Es decir, que una función es aquella relación entre dos magnitudes que para cada valor de x se le hace corresponder un único valor de y. Muy bien, si nosotros tenemos los ejes coordenados, el eje x y el eje y, en el eje x ponemos la variable independiente y en el eje y la variable dependiente. Y nos dan una función como esta, entonces para cada valor de x, por ejemplo para x sub 1, tenemos un valor correspondiente de y. Para otro valor x sub 2 tenemos otro valor de y. Y para otro valor x sub 3 tenemos otro valor de y. Bueno, pues como estáis viendo, en esta función, para cada valor de x solamente se le hace corresponder un valor de y. En definitiva, también podemos decir que la perpendicular que trazamos desde cada punto x, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 y nos corta a la función solamente lo hace en un solo punto. Muy bien. Sin embargo, si os fijáis en esta gráfica, y si nosotros trazamos una línea totalmente vertical al eje x, o perpendicular al eje x, estamos pasando por el punto x sub 1 y esta perpendicular nos está cortando a la gráfica en 3 puntos. ¿Eso qué significa? Eso significa que para un único valor de la variable independiente nos está devolviendo 3 valores de y diferentes. Por lo tanto, al no cumplirse lo de un único valor, entonces a esta gráfica no la podemos considerar función. Por lo tanto, esta gráfica de aquí sí que nos representa una función, ya que nos devuelve siempre para cada valor de x un único valor de y, pero esta gráfica simplemente no representa una función, ya que para determinados valores de x nos puede devolver más de un valor de y, como hemos visto en este ejemplo, que nos devuelve 3. Pero que más o menos lo tengáis claro. Muy bien. A esta gráfica nosotros la representamos como y es igual a f de x. Es decir, ponemos que cada valor del eje y es una función de x. Y siempre habrá solo un único valor. Muy bien, características de una función. Las características principales son las siguientes: el dominio de la función, el recorrido o la imagen, la simetría, la periodicidad, es decir, si una función es periódica o no, ya lo veremos después, la continuidad, los puntos de corte con los ejes, la monotonía y los máximos, mínimos y puntos de inflexión. La monotonía es el estudio del crecimiento y decrecimiento de la función en un determinado punto. Pero bueno, esto ya lo veremos en vídeos posteriores. Entonces, como características de una función tenemos que considerar estas 8 características. Vamos a comenzar ahora por el dominio de una función. Se llama dominio de una función f de x
y se representa por dom de f o dominio de f a todos los valores de la variable independiente x, claros, para los que existe valor de la variable dependiente y. Es decir, si nosotros cogemos un valor de x, lo valoramos en una función y no nos devuelve ningún valor de y, porque nos anula el denominador, la función no está definida, entonces decimos que ese punto no pertenece al dominio. Para pertenecer al dominio tiene que estar totalmente definido el valor de y para un valor de x dado. Muy bien. Lo representamos así. Al conjunto de todos los valores de x pertenecientes a los números reales, vamos a estar trabajando en los números reales, tales que, este símbolo significa tal que, en matemáticas, existe, este símbolo como una e al revés, significa existe, f de x. Es decir, para cada valor de x tenemos un valor de f de x o un valor de y, porque y y f de x es lo mismo. Perfecto. Y decimos que se llama imagen, recorrido o rango de una función f de x y se representa por imagen de f a los valores que toma la variable dependiente y. Y lo representamos así. Imagen de f es igual al conjunto de todos los valores de y pertenecientes a los números reales, tales que y es igual a una función de x, es igual a f de x, es decir, depende de x. Y eso es para todo x perteneciente al dominio de f. Es decir, para todo x estudiado en ese dominio. El dominio puede ser o bien toda la recta real, un intervalo concreto, definido, o varios intervalos. Muy bien. Pero que más o menos lo tengáis claro. Mirad, continuando con lo que es la definición de dominio y recorrido, vamos a pensar en esta función que es la misma de antes. Si nosotros tenemos esta función, si trazamos una recta totalmente horizontal al eje x que pase tocando el máximo de la función, que sería este punto de aquí, y trazamos otra recta que pase tocando el mínimo de la función, que sería este de aquí, si ahora consideramos un intervalo concreto, definido, podríamos no considerarlo, podríamos considerar toda la recta real, es decir, todo el eje x desde menos infinito hasta infinito. Pero vamos a considerar un intervalo. El intervalo que va desde A hasta B. Entonces, nosotros decimos que esta zona verde, estoy pintando aquí, es el dominio de la función. Porque la función está totalmente definida y no presenta ninguna discontinuidad en ese dominio. Es decir, todos los valores de x que valoremos aquí tienen su imagen en el eje y. Por lo tanto, a esta zona le denominamos dominio de f. Insisto que esto no sería el dominio completo de la función, porque la función puede extenderse desde menos infinito hasta infinito perfectamente. Esto sería el dominio que estamos estudiando, que sería ese intervalo. Pero si nosotros el intervalo lo extendiéramos hasta más menos infinito, el dominio podría ser perfectamente infinito. Pero siempre y cuando no nos encontráramos puntos en los cuales la función no estuviera totalmente definida. Ya lo veremos esto más adelante. Muy bien, pues para cada valor de x que tenemos en el eje x, la función nos va a devolver un valor de y diferente, generalmente, o no, pero un solo valor. Y entonces, todos los valores que coge la función en ese dominio, todos los valores de y que coge la función en ese dominio, los denominamos imagen de f. Se llama imagen, se llama rango o se llama recorrido de la función también. Por lo tanto, ya tenemos claro lo que es el dominio y lo que es la imagen. Continuando con esta definición, esto lo podríamos explicar como si fueran dos conjuntos, el conjunto verde y el conjunto azul. Entonces, dentro del conjunto verde nosotros pintamos algunos valores, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, podríamos pintar más, hasta infinitos dentro de un mismo
intervalo, y dentro de lo que es el conjunto azul, pintamos f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, f de x sub 4 y f de x sub 5. Muy bien, pues si para cada valor de x sub 1, por ejemplo, le corresponde un único valor de y, es decir, de y, por ejemplo, f de x sub 1, para x sub 2, un único valor, f de x sub 2, para x sub 3, f de x sub 3, para x sub 4, f de x sub 4 y para x sub 5, f de x sub 5, y así para todos los valores que podáis imaginaros dentro de ese dominio, le corresponde solo un valor de y, entonces decimos que esto es una función. Ahora, si para un determinado valor, x sub 4, x sub 3, x sub 2, le correspondiera otro valor, por ejemplo, f de x sub 2 y f de x sub 3, entonces ya no sería una función. Muy bien, por lo tanto, este conjunto nos representaría el dominio de f y este conjunto nos representaría la imagen de f, es decir, los valores que va tomando y, que también se llama rango o recorrido. Perfecto, pues espero que más o menos se vaya teniendo claro hasta aquí. Entonces nosotros decimos que existe una correspondencia, una relación, en este caso, entre el dominio de f y la imagen de f a través de la función f de x. Muy bien. Vamos a ver lo que son funciones simétricas. Dentro de las funciones simétricas encontramos un primer grupo importante de funciones que se llaman las funciones pares. Y vamos a definirlo como función par. Una función par es una función simétrica respecto al eje de coordenadas, o y, es decir, respecto al eje y, la podemos definir de la siguiente manera. Fijaros, f de x es igual a f de menos x. Es decir, si nosotros valoramos cualquier valor positivo en la función, nos dará exactamente lo mismo que su opuesto negativo. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica de y es igual a x cuadrado. F de x es igual a x cuadrado, es decir, una parábola. Por lo tanto, nosotros podemos ver claramente que para cada valor de x a partir del 0 positivo, nos va a dar exactamente el mismo valor de y, pero con x negativo. Exactamente igual. Muy bien, porque es totalmente simétrica respecto al eje y, como hemos definido aquí arriba. Por lo tanto, nosotros, al dar valores a x, para x igual a 0, f de x es igual a 0. Para x igual a 1, f de x es igual a 1, porque 1 al cuadrado es 1. Para x igual a menos 1, f de x es igual a 1, porque menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 es 1, positivo. Para x igual a 2 da 4, para x igual a menos 2 da 4, para x igual a 3 da 9, y para x igual a menos 3 también da 9. Como veis, da los mismos valores tanto para los valores positivos como para los valores negativos. Por lo tanto, esto es lo que nosotros decimos que es una función simétrica y es una función par. Muy bien, ahora el siguiente grupo de funciones simétricas son las funciones impares. Una función impar es una función simétrica respecto al origen o de coordenadas, y las denominamos simplemente funciones impares. Mirad, esto lo podemos representar como que f de menos x es igual a menos f de x. Fijaros, si nosotros representamos el polinomio y igual a x cubo, nosotros estamos viendo que este polinomio, partiendo desde el 0, hacia el lado positivo sube de esta manera y hacia el lado negativo baja de esta manera. Vemos una cierta simetría. Si nosotros esto lo interpretamos como una cuartilla de papel y doblamos por el centro, esta gráfica se nos irá directamente al otro lado, y si volvemos a doblar por el eje X, nos coincidirán las dos gráficas. Por lo tanto, decimos que existe una simetría y, por lo tanto, como es respecto del origen, es una función impar. Muy bien, entonces, nosotros vamos a valorar algunos valores para ver cómo se está formando esta función. Por ejemplo, si nosotros a x le damos el valor 0, y nos devuelve el valor 0. Si le damos el valor 1,
1 por 1 por 1 nos da 1. Si le damos el valor menos 1 por menos 1 es 1, por menos 1 es menos 1, nos da el valor menos 1. Por lo tanto, ya estamos viendo que f de menos x es igual a menos f de x. Para x igual a 2 nos da 2 al cubo, que es 8. Para x igual a menos 2 nos da menos 8. Para x igual a 3 nos da 27. Y para x igual a menos 3 nos da menos 27. Como vemos, está cumpliendo que f de menos x es igual a menos f de x. Ponerle al signo negativo a su opuesto positivo. Es exactamente lo mismo. Pues entonces, si ocurre eso, decimos que la función es impar. Muy bien, espero que más o menos tengáis claro la diferencia entre una función par y una función impar. Esto va a ser muy importante más adelante. Perfecto. Continuamos. Vamos a ver lo que son las funciones periódicas. Las funciones periódicas son aquellas funciones que se repite la función cada vez que la variable independiente recorre un determinado intervalo. Y la longitud de ese intervalo se llama periodo. Y se suele representar con la letra mayúscula t. Entonces nosotros lo podemos poner de la siguiente manera. F de x es igual a f de x más t. Es decir, nosotros valoramos un determinado valor. Y cuando nos hemos desplazado un valor t, la función nos valdrá lo mismo. Y cuando nos hemos desplazado otro valor t, volverá a valer lo mismo, y así periódicamente se irá repitiendo el valor de la función. Muy bien. Por lo tanto, t se llama periodo. Entonces, una de las funciones periódicas más importantes es el seno de x, también con su correspondiente coseno de x. Por lo tanto, las funciones más importantes son generalmente las trigonométricas, seno de x y coseno de x. Pero hay bastantes más que también son importantes para futuros estudios. Vamos a centrarnos ahora en esta función seno de x. Si os fijáis, si nosotros empezamos desde menos 2pi, subimos hasta 1, bajamos en menos pi hasta 0, bajamos en menos pi medios hasta menos 1 y subimos en 0 hasta 0. Y ahí empieza a repetirse. Cuando llegamos a pi medios, vale 1, cuando bajamos a pi, vale 0, cuando bajamos a 3pi medios vale menos 1 y cuando subimos a 2pi, vale 0. Por lo tanto, estamos viendo que en intervalos de 2pi, en 2pi se van repitiendo todos los valores de la función. Por lo tanto, nosotros decimos que esa función es una función periódica y de periodo, en este caso concreto, t igual a 2pi. Pero que más o menos se tenga claro lo que es una función periódica. Lo mismo es empezar en menos 2pi y acabar en 0, y empezar en 0 y acabar en 2pi, que empezar en pi medios y acabar en 5pi medios, porque los valores se van a repetir exactamente igual y el intervalo es exactamente igual tiene la misma distancia, es decir, 2pi. Por lo tanto, si nosotros cogemos cualquier valor, si valoramos en pi medios, 2pi después, en 5pi medios nos valdrá lo mismo. Si valoramos en 3pi medios, 2pi después, en 7pi medios, valdrá lo mismo. Y así sucesivamente. Eso ocurre en la función seno, eso ocurre con la función coseno y eso ocurre con muchas funciones, aunque no sean senoidales o cosenoidales. Pues muy bien, espero que más o menos tengáis claro lo que es una función periódica y qué es el concepto de periodo, que es el espacio dentro de la función a partir del cual se van repitiendo los valores pasados. Pues muy bien, ya no suelto más el rollo en este vídeo. Espero que más o menos esta introducción sobre lo que son funciones, las características de las funciones, lo que son funciones simétricas y lo que son funciones periódicas lo tengáis claro, y ya iremos viendo más características en los siguientes vídeos. En el siguiente vídeo veremos una característica muy importante, que es la continuidad de una función. Importante para los estudios posteriores que veremos en cursos posteriores, importantísimos, sobre la derivabilidad de las funciones. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo con vuestros amigos y vuestras amigas, darle a me gusta, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo.